Bien, comenzamos el módulo 3 con dos ejes temáticos centrales que vamos a abordar, junto a otros temas, por supuesto, como en cada módulo, pero la verdad que no nos alcanza el tiempo para todo lo que nos habíamos propuesto. Hemos tratado, por supuesto, de ir abordando los temas de manera integral. En este caso, el módulo 3 está centrado ya ahora en algo un poco más operativo, que son los mecanismos e instrumentos para llevar adelante estos procesos de transparencia, de apertura de datos y que nos van a llevar a las acciones de integridad. Por supuesto, basado siempre en las conductas éticas y actos de gobierno que se basen en los pilares y principios que hemos estado manejando en los módulos anteriores. Básicamente vamos a trabajar dos aspectos centrales en este eje, que son compras y contrataciones públicas, desde el modelo abierto y transparente, que es un modelo que se está llevando adelante. Vamos a ver ejemplos. Por supuesto, cuando hablamos de ejemplos, no solamente hablamos de casos exitosos, sino que hablamos de eso, de casos de aplicación que están en construcción, la mayoría de ellos, que están en permanente mejora. Si hay algo que tienen los procesos de apertura y los procesos de acceso a la información pública y los procesos de sensibilización e integración como parte de la cultura organizativa, de la ética y la integridad como parte de la cultura organizacional, tanto en la toma de decisiones como en la conducta de los funcionarios, como en los actos de gobierno, es que son procesos que están en construcción y que siempre vamos a encontrarlos en un desarrollo permanente, porque es difícil decir que es un proceso que se haya agotado, terminado, que se haya logrado el éxito absoluto. Y el otro eje central, que también incluye varios subtemas, pero que bueno, trataremos de abordarlos integralmente lo mejor que podamos cada uno, son las audiencias públicas y fundamentalmente un tema que hoy vuelve a la palestra y que sigue en discusión en nuestra región y en nuestros estados, que es la gestión de intereses. Como decíamos, vamos a presentar distintos casos a modo de ejemplos exitosos y no tan exitosos de nuestros países, de nuestro país y de países que están desarrollando con mayor nivel de avance estos procesos, por ejemplo, en el caso de las compras abiertas y contrataciones transparentes. ¿Por qué es tan importante los mecanismos de transparencia en los procesos de compra y contrataciones públicas? Bueno, básicamente, y como lo tienen ustedes allí en la bibliografía citada, tanto en la obligatoria como en la pestaña de este módulo, van a encontrar varios ejemplos de por qué es tan importante y por qué se pone tanto el foco de atención en el tema de las contrataciones, las compras y las contrataciones públicas. Básicamente, dentro del tema de transparencia y de lucha contra la corrupción, como lo señalan muchos de los organismos multilaterales y mucha de la bibliografía existente, el ámbito de las contrataciones públicas, el ámbito de las compras públicas concentra gran interés porque la adquisición pública es considerada la principal etapa o interfase o el principal momento de relación entre el Estado y el sector privado, fundamentalmente las empresas y fundamentalmente las grandes empresas. Son muchos los datos e índices que hay, nosotros vamos a referir a algunos porque si no sería inabarcable todos los datos que tenemos, pero un 11% aproximadamente de las empresas del sector privado de diferentes rubros de un país son las que acceden normalmente al proceso de contratación con el Estado. Por eso hoy se habla tanto y es tan fuerte la premisa de potenciar la alianza público-privada en la producción de bienes y en la prestación de servicios públicos y los que hacen también a este famoso buen vivir o a este mejor vivir del que venimos hablando y que se está potenciando a partir de la buena gobernanza pública. Este momento de encuentro entre el Estado y el sector privado y las empresas, como decíamos, supone grandes gastos anuales y mueve cifras realmente de miles de millones de dólares en todo el mundo y de miles de millones de pesos en nuestro país. Tradicionalmente, incluso como una creencia ya centrada, se suele considerar al Estado como burocrático en la mala acepción de la palabra, ya lo hemos dicho anteriormente, los sistemas no son malos ni buenos, el sistema burocrático fue un sistema que llegó como un avance en su momento a mediados del siglo XX para ordenar las grandes instituciones y que rápidamente fue adquirido o tomado por las grandes instituciones públicas para mejorar la prestación y la administración del Estado.
pero con el tiempo y a partir de los vicios que hemos ido hablando, se ha tornado como un ejemplo de ineficiencia, y el sector privado siempre, por supuesto, ávido de obtener ventajas, a veces no dentro de la ley, y muchas veces ilícitas, lamentablemente ha concebido esta visión y se conciben a las contrataciones como oportunidades para que algunas personas puedan obtener estas ventajas, estas prebendas ilegítimas. Y además porque es un campo propicio las compras públicas, las contrataciones públicas, para ejercer y desarrollar las acciones preventivas en la lucha contra la corrupción. Así como en los 90, cuando nuestro país, como muchos países, firmaron la Convención de Lucha contra la Corrupción, la lucha era ya una acción sobre hechos consumados. Ahora lo que hay que hacer es tratar de desarrollar una acción proactiva y preventiva. Por esta razón se considera prioritario establecer estas medidas preventivas en las contrataciones públicas a partir de la apertura y la transparencia, a partir de la incorporación de la visión y el control ciudadano, que definan marcos normativos, pero también modos y formas de operar las contrataciones públicas que incentiven a las buenas prácticas de gobierno, que incentiven a la eficacia y eficiencia en la gestión, y a la vez que combatan las conductas o la inconducta de los funcionarios que deben intervenir en estos procesos de las contrataciones y compras públicas. ¿Por qué es relevante entonces monitorear las compras públicas? Muchas instituciones de la sociedad civil que están muy preocupadas y vienen trabajando estos temas, nosotros hemos tomado aquí la bibliografía de una de las tantas instituciones civiles que están llevando adelante o impulsando un mayor control ciudadano y una mayor participación ciudadana en las compras del Estado. Ustedes recuerden que en los presupuestos, tanto nacionales como provinciales, después de la pauta del pago al personal, es decir, de las partidas presupuestarias asignadas a personal, la mayor parte de las partidas están asignadas en el presupuesto, se las llevan los bienes, la compra de bienes de capital, la adquisición de bienes corrientes, que son los que se consumen en el desarrollo, en el devenir de la prestación de servicio del Estado, y en la contratación de servicios públicos. Es decir que después de la inversión, y nosotros nos gusta hablar de inversión en personal, y acá vamos a hacer un breve paréntesis, las compras de bienes de capital, las compras de activos corrientes y la contratación de servicios es la otra gran masa presupuestaria que se ejecuta durante el año y que tiene su aprobación, como ya hemos dicho, en esa norma madre o ley madre, que es la ley de presupuesto anual. ¿Por qué hablamos de gasto, de inversión y no de gasto? Porque el Estado, y esto venimos un poco, si bien no es tema específico de nuestro curso, pero creo que es importante, y sobre todo en estas épocas donde en los últimos años se instaló otra vez esa falsa discusión de más o menos Estado, de achicar o agrandar el Estado. En realidad el Estado es el principal prestador de servicios públicos. Es el prestador de algunos bienes y de servicios sobre todo. Los servicios son fundamentalmente de seguridad, de salud, de educación, junto con muchos otros servicios complementarios de desarrollo, atención y contención social. Y los servicios los prestan las personas. Entonces, la partida de personal en un presupuesto no puede ser considerada como un gasto, aunque por supuesto contablemente así se considera, y muchas veces, sobre todo, como se desvía a un mal gasto. En realidad, lo que puede hacerse es que ese gasto o esa inversión en personal rinda mejores frutos. Pero lo cierto es que el Estado brinda servicios y los servicios los prestan las personas. Un Estado sin personas no puede brindar los servicios. La educación los brindan los docentes, la salud los brindan los médicos, enfermeros y todo el staff de salud, etcétera, etcétera. Es decir que cuando muchas veces se utiliza esta falacia de achicamiento del Estado, esta falacia del mal gasto de personal en el Estado, lo que tenemos que tener en claro es que el Estado brinda servicios y que los servicios los prestan las personas. Y aunque llegara el momento, como ya algunos autores lo están definiendo, de la inteligencia artificial en la administración, de la transformación de muchos puestos de trabajo, siempre sin duda van a ser las personas, van a ser los seres humanos los que detrás de esa inteligencia artificial, los que detrás de los algoritmos, los que detrás de la robótica aplicada, la inteligencia artificial y robótica aplicada a los servicios
del Estado que debe brindar el Estado, siempre detrás van a tener una mente humana, la dirección humana y la intervención de personas. Por lo tanto, debemos recordar siempre esto, hago este paréntesis, el Estado brinda bienes y presta servicios a partir de la acción de sus recursos humanos o a partir de la gestión de personal, que es el elemento, o si se quiere el recurso, más importante que tienen las organizaciones. Mucho más importante que los recursos monetarios o financieros, mucho más importante que los recursos físicos. Decíamos entonces que ¿por qué es importante monitorear las compras públicas y las contrataciones públicas? Porque justamente se llevan gran parte del presupuesto anual. De hecho, en todo el mundo los gobiernos gastan, a cifras del 2016, alrededor de 9,5 billones anuales en contrataciones públicas de bienes y servicios, lo que representa un promedio de entre el 12 y el 20% del Producto Interno de un país. Para los países en vía de desarrollo o subdesarrollados es más cercano ese porcentaje al 12% de nuestro PBI, y en los países europeos y en los países desarrollados es cercano a entre el 18 y el 20%. Pero fíjense, un país como el nuestro, por ejemplo, invierte un 12% del PBI, del Producto Bruto Interno, en las contrataciones y compras, o en las compras y contrataciones públicas. Por eso el sistema de contrataciones públicas de un Estado, que tiene por finalidad regular el proceso por el cual se adquieren esos bienes y servicios que el Estado debe proveer a la ciudadanía, son los que servirán para cumplir con los compromisos que todo Estado tiene para con ciudadanos. Recordemos que esos son compromisos, que esos bienes y servicios hacen al buen vivir de la ciudadanía, al mejor vivir de los ciudadanos. Ese es el fin de la prestación de servicios por parte del Estado y de la provisión de bienes por parte del Estado. De más está decir en esta instancia, pero lo vamos a recordar, que en un Estado democrático el sistema de contrataciones públicas tiene por fin el cumplimiento de los compromisos que esa comunidad política ha establecido. La satisfacción de los derechos de los individuos y la ciudadanía y el mantenimiento del sistema se da justamente por el funcionamiento del Estado. Y para que el Estado funcione es necesario un correcto un correcto funcionamiento del sistema de contrataciones públicas. Ahora, en los últimos años, con este aditamento de que debe ser un sistema de contrataciones públicas abiertas y transparentes. ¿Por qué? Porque esto tiene la razón en el principio de soberanía popular. El Estado es formado y sostenido por toda la ciudadanía, por los individuos que integran un país y para los individuos. Los bienes y servicios tienen su origen en el Estado, tienen su origen en el fin del pueblo y su fin es satisfacer el bienestar del pueblo. Por lo tanto, la regulación de un sistema de compras tiene que tener en cuenta estos objetivos de los sistemas democráticos: el desarrollo humano, el desarrollo sostenible del que estamos hablando en estos últimos tiempos, la eficacia, eficiencia, y yo le agregaría la efectividad, es decir, cumplir con las expectativas que la ciudadanía tiene de ese Estado, y por supuesto la apertura y la transparencia. Si no se dan estas condiciones, volvemos a retroceder en el tiempo, cuando muchas veces, en gran parte, y esto tiene la razón de ser, esta concepción que decíamos tradicional, en donde gran parte se decía y se sostenía, y muchas veces se sostiene, que todas las compras públicas y contrataciones están viciadas y están manchadas por la corrupción. De hecho, hoy en día aún, en muchas encuestas en el sector privado, a posibles proveedores, nuevos proveedores del Estado, nuevas empresas que emergen en la actividad económica en distintos rubros, cuando se los convoca a prestar servicios o a brindar bienes o producir bienes para el Estado y brindar servicios para el Estado, muchas empresas se rehúsan, incluso no se quieren inscribir como proveedores del Estado, porque dicen que las licitaciones, las compras públicas, los procesos de adjudicación de las compras de bienes y las contrataciones de servicios ya están dirigidas de antemano. Es decir, que hay ya un preconcepto incluso en el sector privado de que ya existe un sistema viciado en las contrataciones públicas. Contra esto hay que luchar, esto hay que revertirlo. Hay ejemplos, nosotros vamos a dar algunos ejemplos que conocemos y en los que hemos intervenido, en los que se puede cambiar esta dinámica, se puede cambiar esta lógica y se puede ampliar incluso el universo de proveedores del Estado de manera significativa, incluso haciendo un círculo de beneficios
para el Estado, para la ciudadanía y potenciando actividades económicas de sectores que lo necesitan. Lo vamos a ver